La bala rozó mi oreja. El silbido caliente como el aliento de un demonio. Y en ese instante supe que el perdón era un lujo que no me pertenecía más. Mi hermana. La misma que me había empujado al abismo con una sonrisa de porcelana. Yacía ahora en el suelo del piso de Barcelona, con los ojos abiertos como pozos de traición, murmurando mi nombre mientras la sangre teñía el parquet de roble. No disparé yo, el destino lo hizo, pero el veneno que corría por mis venas era mío, forjado en años de humillaciones y robos invisibles. Disparé primero con palabras, con documentos falsos que arruinaron su reputación en las altas esferas de la industria farmacéutica. Pero el clímax llegó cuando descubrí que no era solo codicia, era odio fraternal. Un lazo podrido desde la infancia en las calles empedradas de Gracia. Y entonces, el twist que me partió en dos, la patente 32 bytes. Mi salvación. No era mía del todo. Era el fruto de un secreto familiar que ella guardaba. Y al reclamarla, desenterré un cadáver que nos uniría en la ruina eterna. Me llamo Javier Ruiz. Y si alguna vez has sentido que tu propia sangre es el veneno más letal, entonces entiendes por qué Barcelona, con su luz dorada y sus sombras eternas, se convirtió en mi campo de batalla personal. Nací en el barrio de Gracia. Ese laberinto de calles estrechas donde los vecinos chismorrean como cuervos y los sueños se ahogan en vasos de vermú. Mi hermana mayor, Elena, era la estrella de la familia, rubia, de ojos verdes como el mar de la Costa Brava, con una inteligencia que cortaba como un cuchillo de jamón serrano. Ella estudiaba en la Universidad de Barcelona, becada por el gobierno, mientras yo, el pequeño torpe, me conformaba con la universidad comunitaria en las afueras, un edificio gris que olía a sueños postergados y café rancio. Quédate en la universidad comunitaria, Javier, me dijo una tarde de otoño, con esa voz melosa que usaba para manipular a nuestro padre. Estábamos en la cocina de nuestro piso en la calle Verde. El aroma de paella quemada flotando en el aire porque mamá había muerto 10 años antes, dejándonos a Elena y a mí como guardianes de un viudo que se ahogaba en brandy. No eres como yo. Tú no tienes ese fuego. Mejor aprende un oficio, mecánico o algo práctico. La grandeza no es para todos. Sus palabras fueron como un latigazo, pero sonreí, porque ya entonces sabía que guardaba un secreto en mi libreta raída. La fórmula 32 bytes. Un compuesto químico que revolucionaría el tratamiento del Alzheimer, inspirado en las notas garabateadas de mamá antes de que la enfermedad la devorara. No le conté nada. Elena siempre había sido la ladrona sutil, se llevaba mis juguetes de niño, mis ahorros para la universidad, incluso el collar de mamá que yo atesoraba. Es por tu bien, decía, mientras se ponía mis camisetas favoritas y las devolvía con manchas de perfume caro. Papá la adoraba. La veía como su redención después de la muerte de mamá. Y yo era el segundón, el que cargaba con las facturas y las noches en vela estudiando bioquímica en aulas atestadas de inmigrantes soñadores como yo. Pero la patente 32 bytes era diferente. La había desarrollado en secreto, robando horas en el laboratorio de la uni comunitaria. Un sótano húmedo donde las centrifugadoras zumbaban como avispas enfurecidas. Era un derivado de la artemisina, mezclado con nanopartículas que cruzaban la barrera hematoencefálica sin dañar las neuronas. Probé la fórmula en ratones viejos, comprados en el mercado negro de Sabadell, y vi cómo sus ojos nublados recuperaban el brillo. Esto salvará vidas, me repetía, imaginando a mamá caminando de nuevo por el Parkway, riendo con las gaivotas. El día que llegó la aprobación fue un jueves de abril, con el sol de levante filtrándose por las persianas rotas de mi habitación compartida. El sobre del Instituto de Patentes y Marcas estaba arrugado en mi mano temblorosa, patente IS 32B2025 aprobada. Titular, Javier Ruiz. Grité tan fuerte que el gato del vecino maulló en respuesta.
Corrí a la cocina, ondeando el papel como una bandera de victoria. Papá lloró, abrazándome por primera vez en años, su bigote hirsuto pinchándome la mejilla. Hijo, eres un genio, Elena estará orgullosa. Llamé a Elena esa misma tarde. Ella estaba en Madrid, en una conferencia de farmacéuticas, rodeada de ejecutivos con trajes italianos y copas de Rioja. Felicidades, hermanito, dijo con un tono que sonaba a vidrio roto. ¿Universidad comunitaria? Ja, eso explica todo. Suerte que no te metiste en problemas mayores. Colgué, el júbilo empañado por su veneno. Pero no importaba. Al día siguiente, un representante de Farmanova, la gigante catalana, me contactó. Señor Ruiz, su 32 bytes podría valer cientos de millones. ¿Reunión en Barcelona? La reunión fue en un ático con vistas a la Sagrada Familia, donde las torres de Gaudí parecían dedos acusadores apuntando al cielo. El CEO, un hombre flaco llamado Víctor Salazar, con ojos de serpiente y un Rolex que brillaba como una amenaza, me ofreció un contrato preliminar, 10 millones por los derechos exclusivos. Firmé con manos sudorosas, el bolígrafo temblando sobre el papel crema. Esto cambia todo, pensé. Adiós. Gracias. Hola. Example. Elena volvió esa noche, con una botella de cava y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Brindemos por el inventor del pueblo, dijo, chocando su copa contra la mía con fuerza innecesaria. Bebimos en el balcón, el humo de los cigarrillos de los bares de abajo subiendo como niebla. Habló de sus ascensos en el laboratorio de Madrid, de cómo pronto sería directora. Yo le conté sobre la patente, los ratones, la esperanza para familias como la nuestra. Ella escuchaba, asintiendo, pero sus dedos tamborileaban en la barandilla, un ritmo ansioso que no noté entonces. Días después, el primer golpe llegó. Un email de Farmanova, retraso en el proceso. Verificación de originalidad pendiente. Mi corazón se hundió como una piedra en el Tibidabo. Llamé a Víctor, pero su secretaria me bloqueó. Corrí a la oficina de patentes en el centro, un edificio neoclásico que olía a burocracia y tinta vieja. Allí, en los archivos, vi el horror, una solicitud paralela, fechada 3 semanas antes que la mía, firmada por Elena Ruiz, mi hermana. La fórmula 32 bytes, idéntica hasta la última ecuación, robada de mi libreta esa noche en el balcón, cuando fingió abrazarme para compartir el momento. El mundo se volvió rojo. Regresé a casa tambaleándome por las Ramblas, donde los turistas reían ajenos a mi infierno. Papá estaba en el sofá, viendo un partido del Barça, ajeno a todo. Elena es ambiciosa, hijo. Siempre lo ha sido. Quizás fue un error. Un error. Mi vida, mi sueño, mi redención por mamá, reducido a un error. Esa noche, no dormí. Planeé. No con balas, aún no. Con palabras, con papeles, con la ley que ella misma usaba como escudo. Pero el odio ya ardía, un fuego lento que consumiría todo. La traición no era solo robo, era aniquilación. Elena había vendido la fórmula a un competidor, Biogenix, por un anticipo de 5 millones. Lo supe por un contacto en la uni, un profesor jubilado que husmeaba en los foros oscuros de la red. Tu hermana juega sucio, Javier. Pero tú tienes la patente original. Demuéstralo. Reuní evidencias, fotos de mi libreta con fechas, testigos de mis noches en el lab, incluso un video borroso de los ratones reviviendo. Presenté una demanda en el juzgado de Barcelona, un laberinto de mármol frío donde los abogados en togas negras susurraban como fantasmas. Elena se enteró, por supuesto. Vino a casa con su novio, un banquero pomposo llamado Carlos, que olía a colonia cara y traición compartida. Estás loco, Javier,
siseó en la sala, mientras papá nos separaba como a niños peleones. Esa fórmula es mía. Tú me la contaste. ¿Recuerdas? Inspiración familiar. Mentira. Pero sus ojos, esos ojos verdes, brillaban con pánico. Carlos intervino, retira la demanda. O te arruinamos. Tenemos amigos en alto. Amenaza velada. Pero clara, dinero, poder, la red de la élite catalana que aplasta a los de abajo. No retiré nada. Al contrario, escalé. Contraté a un detective privado, un ex policía de Badalona llamado Paco, con cicatrices de peleas callejeras y un olfato para la podredumbre. Sigue el dinero, me dijo, fumando un puro en su oficina cutre cerca del puerto. Paco desenterró el rastro, transferencias a cuentas offshore en las Islas Baleares, cenas en yates con ejecutivos de Biogenix. Y un detalle que me heló la sangre, Elena había falsificado documentos de mamá, usando sus notas médicas para probar que la idea era un legado familiar compartido. El conflicto familiar estalló en una cena de Navidad improvisada. Solo nosotros tres, porque los tíos habían huido del drama. El árbol de luces parpadeaba en la esquina. Un Gaudí en miniatura que mamá adoraba. Papá alzó su copa por la familia. Elena sonrió, pero yo no. Por los ladrones, dije. Y lancé el expediente sobre la mesa, copias de transferencias. Emails saqueados por Paco. El cristal se rompió cuando su copa cayó. Eres un parásito, gritó ella. Siempre envidiando mi luz. Mamá me lo dio a mí, no a ti. El fracasado de la uni barata. Papá palideció, su rostro arrugado como pergamino viejo. Elena. Es verdad. Ella lo negó. Lágrimas de cocodrilo rodando por sus mejillas. Pero yo tenía grabaciones, voces en la noche que Paco había capturado. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el tráfico de la calle Verdi abajo. Esa noche, Elena se fue, jurando venganza. Te destruiré, Javier. Verás lo que es perderlo todo. Y lo intentaría. Pero el fuego en mí crecía, alimentado por la pérdida no solo de la patente, sino de la ilusión de hermandad. Barcelona, con sus mosaicos rotos y sus secretos enterrados, sería testigo de mi contraataque. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias y noches en vela, donde el sueño me visitaba solo en forma de pesadillas, Elena riendo mientras mamá se desvanecía en la niebla del Alzheimer. Mi apartamento en el Born, alquilado con el adelanto de Farmanova, se convirtió en un búnker de papeles y tazas de café frío. Paco era mi único aliado, un hombre de pocas palabras pero ojos que veían a través de las mentiras. La venganza es un plato frío, chico, me decía, mientras revisábamos fotos granuladas de Elena en un casino de Marbella, apostando mis millones robados. La demanda avanzaba lento, como el tráfico en la Gran Vía un viernes por la noche. El juez, una mujer severa llamada Margarita López, con gafas de montura metálica y un acento andaluz que cortaba el aire, ordenó peritajes. Expertos de la Universidad Politécnica declararon mi fórmula original, basada en mis experimentos documentados. Elena contraatacó con abogados de élite, pagados por Biogenix, alegatos de colaboración familiar. Testigos comprados que juraban haber visto a mamá dictándome la ecuación en su lecho de muerte. Mentiras tejidas con hilos de oro. Pero el verdadero conflicto surgió en el ámbito social. Gracia, mi barrio natal, es un nido de chismes donde las lavanderas de antaño han sido reemplazadas por blogs y grupos de WhatsApp. La noticia se filtró, hermano contra hermana en batalla por patente millonaria. Los vecinos, que antes me palmoteaban la espalda por ser el chico humilde que triunfó, ahora susurraban, ¿ves? La Elena siempre fue la lista. El solo suerte. Mi padre, atrapado en el medio, dejó de contestar mis llamadas. Una vez lo visité, encontrándolo en el piso viejo,
rodeado de botellas vacías. Déjala en paz, Javier. Es tu sangre. Sangre. La misma que ella había derramado en mi alma. La presión montó cuando Biogenix lanzó un producto beta, Neurovita 32. Una versión diluida de mi fórmula, probada en clínicas de Valencia. Vi los anuncios en la tele. En prime time, ancianos sonrientes bailando flamenco en plazas soleadas, mientras una voz en off prometía recuerdos eternos. Mi rabia era un volcán. Había salvado vidas en ratones, pero ellos lo comercializaban como un tónico barato. Llamé a Víctor Salazar, el CEO traidor que había saltado del barco. Lo siento, Javier. Elena ofreció más. Es el negocio. Negocio. Mi vida reducida a una transacción. Decidí contraatacar en el terreno psicológico, donde Elena era maestra, pero yo había aprendido a jugar sucio. A través de Paco, filtré pruebas anónimas a la prensa, un artículo en el periódico titulado Traición en la élite farmacéutica, robo familiar o ambición desmedida. Incluía extractos editados de emails donde Elena admitía tomar prestado la idea. No era falso del todo. Era sugerencia. Un anzuelo para que mordiera. Mordió. Me llamó a las 3 de la mañana. Su voz un siseo histérico, retira esa mierda. O te juro que te quito todo. Papá está enfermo por tu culpa. Papá. El siguiente golpe. Sufrió un infarto leve esa semana, culpándome en su delirio hospitalario porque, hijos. ¿Por qué os odiáis? Elena lo usó como arma, posando para fotos en la UCI del Hospital Clínic, con lágrimas photoshopeadas en Instagram. Sus seguidores, ejecutivos y socialites, la aclamaban como la guerrera catalana. Yo era el villano, el hermano envidioso de la unicomunitaria. La humillación quemaba, recordaba las noches en que ella me robaba los libros de texto, diciendo no los necesitas, tonto. Ahora, el mundo la creía la víctima. El clímax de esta fase llegó en una gala benéfica en el Palau de la Música, un templo de cristal y oro donde la élite finge caridad. Elena era la oradora principal, recaudando fondos para Alzheimer en nombre de familias rotas como la mía. Vestida de negro, con un collar de perlas que mamá odiaría, habló de traiciones que nos hacen más fuertes. El público aplaudió. Yo, en la última fila, disfrazado con una peluca barata, grabé cada palabra. Al final, subí al podio durante los flashes. Micrófono en mano, mi hermana miente. Esta fórmula es mía, robada en una noche de traición. Pregúntenle por las cuentas en Baleares. El caos fue hermoso. Gritos, empujones, flashes cegadores. Elena me miró como si fuera un fantasma, su maquillaje corriendo en riachuelos negros. Seguridad me sacó a rastras, pero el video se viralizó. Traición Ruiz Chendin en Twitter, con memes de mí como el David contra su Goliat. Biogenix retiró Neurovita esa misma noche, acciones cayendo como hojas de olivo en otoño. Elena me demandó por difamación, pero el daño estaba hecho, su reputación. Esa armadura de oro, agrietada. Sin embargo, la toantín mía no era inocente. En mi furia, ignoré las llamadas de papá desde el hospital. Una noche, Paco me trajo un sobre cartas de mamá, escondidas por Elena en un cajón secreto. Para Javier, cuando sea listo, decía una, con la fórmula esbozada en letra temblorosa. Mamá me había elegido a mí, no a ella. Lágrimas calientes rodaron, el odio se mezcló con H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN. ¿Valía la venganza una familia destrozada? Sí, pensé entonces. Pero el twist se acercaba, invisible como la niebla del puerto. Avancé en la corte, ganando una injunction que congelaba las ganancias de Elena. Ella contraatacó con lo peor, reveló mi pasado.
Un incidente de adolescencia donde robé un examen para impresionarla. Un secreto que Paco desenterró demasiado tarde. Prensa, inventor millonario. ¿Ladrón desde joven? Dudas crecieron, incluso Víctor me evitó. Soledad. Absoluta. Como caminar por la Barceloneta en invierno. Olas lamiendo pies helados. Pero el fuego me impulsaba. Planeé el siguiente movimiento: hackear sus emails con ayuda de un friki de la uni. Un chico llamado Miguel que odiaba a los ricos. Encontramos oro, correspondencia con Carlos, planeando eliminar testigos. No con balas, sino con sobornos y amenazas. Si Javier no cede, lo hundimos en deudas. Mi corazón latió fuerte. Esto era criminal, no solo civil. Llamé a la policía, anónimamente, dejando pistas que apuntaban a ella. La red se cerraba. Elena, acorralada, vino a verme en mi piso del Born, sola, sin Carlos. Llovía. Un diluvio catalán que aporreaba las ventanas como dedos acusadores. Hablemos, hermano, dijo, empapada, vulnerable por primera vez. Entró, goteando en mi alfombra persa. Nos sentamos en la cocina, té humeante entre nosotros. Lo hice por papá. Mintió. Tú eras débil. Yo podía venderlo alto. No le creí. Por ti, confesó al fin, voz quebrada. Te odio desde que mamá te miró más a ti en sus últimos días. Javier salvará el mundo, decía. Yo era invisible. Revelación. El odio era mutuo. Un espejo roto. Ábrase la mentira por un segundo. Pero el cálculo volvió. Firma esto, dije, deslizando un documento de renuncia a la patente. Ella firmó, lágrimas cayendo en la tinta. Victoria. Pero al irse, dejó caer una foto. Mamá, joven, con un hombre en papá. ¿Quién es?, pregunté. Nuestro verdadero padre. Pregúntale a papá. Puñalada. El twist se revelaba. Mi venganza desenterraba secretos peores. La foto quemaba en mi bolsillo como un carbón vivo mientras conducía hacia el hospital. Las luces de Barcelona desdibujándose en un borrón neón bajo la lluvia. Papá yacía en la cama 7 bytes. Tubos serpenteando como venas artificiales. Su pecho subiendo y bajando en un ritmo mecánico. La enfermera. Una mujer rebaste de Tarragona con manos callosas. Me miró con lástima. Está estable, pero no lo alteres. Alterarlo. Como si no lo hubiera hecho ya con mi guerra fratricida. Me senté a su lado. La foto en la palma sudorosa. Papá, ¿quién es este hombre? Sus ojos, nublados por la morfina, se abrieron lentos. Tosió. Un sonido húmedo y roto. Elena. Te lo dijo. Dios. Javier. ¿Por qué ahora? La historia salió a trozos. Entre jadeos, mamá había amado a otro antes de él. Un químico de Valencia llamado Antonio Vega. Genio fugaz que murió en un accidente de LEV en los 80. La fórmula 32 bytes no era mía ni de Elena, era de él. Garabateada en cartas que mamá guardó como reliquias. Te la di a ti porque eras como él. Soñador. No ambicioso como tu hermana. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. Perdóname por no decírtelo. Quería protegeros del dolor. Dolor. El mío se multiplicó. Un tsunami que ahogaba la victoria pírrica de la renuncia firmada. Elena no solo robó mi sueño, robó mi herencia, mi identidad. Salí del hospital tambaleándome. El example un laberinto de sombras donde los transeúntes con paraguas me miraban como a un loco. Llamé a Paco desde un bar cutre en el Raval, donde el humo de shisha mezclaba con el hedor a fritanga. Encuentra todo sobre Antonio Vega. Todo. Paco trabajó rápido. Su red de informantes extendiéndose como raíces en la tierra arcillosa de Cataluña. 2 días después,
en su oficina con paredes amarillentas y un póster descolorido del Barça. Me mostró el dossier, Antonio. Brillante pero inestable. Había sido expulsado de la uni por experimentos no éticos, pruebas en humanos sin consentimiento, en los suburbios de Valencia durante la transición. Mamá lo cubrió, destruyendo evidencias, pero guardó sus notas. Tu viejo era un monstruo disfrazado de Salvador, gruñó Paco. Y tu fórmula. Podría matar tanto como curar si se usa mal. El dilema me partió: destruir la patente para enterrar el legado tóxico, o usarla para redimirlo. El odio hacia Elena se transmutó en algo más oscuro, una rabia contra el fantasma de un padre desconocido. Confronté a Elena en su ático de Sarria, un nido de lujo con vistas al Tibidabo nevado. Ella abrió la puerta en bata de seda, cabello revuelto, ojos rojos de insomnio. ¿Vienes a rematarme? Y signo de interrogación adelante. Hermano bastardo. Bastardo. La palabra dolió, pero la usé. Antonio Vega. Nuestro padre. Lo sabías todo. Se derrumbó en el sofá de cuero, un sollozo gutural escapando. Mamá me lo contó en su lecho. No se lo digas a Javier. Lo destruiría. Él era un dios para ella, pero un demonio, experimentos en mendigos, promesas de curas que mataban. La fórmula 32 bytes era su sueño sucio, y yo la usé para ser más que su sombra. Confesión cruda, desnuda como el mármol frío del suelo. Por un momento, vi a la niña que fuimos, jugando en el patio de Gracia, compartiendo secretos bajo las hijeras. Pero el perdón era un espejismo. Me robaste mi herencia, dije, voz temblando. Y ahora, pagas. Le mostré el dossier de Paco, pruebas de los sobornos de Biogenix. Links a Vega. Publico esto. Y no solo caes tú, cae el legado de mamá. Amenaza recíproca. Un duelo de voluntades donde el perdedor sangraba primero. Ella se levantó. Ojos llameantes, hazlo. Pero recuerda, yo tengo más. Fotos de ti. De tus experimentos en ratones robados. Ilegal, Javier. Ambos caemos. El estancamiento duró semanas. Un limbo donde la corte pausaba la demanda por nuevas evidencias. Mi vida se deshilachaba. Farmanova retiró la oferta. Temiendo escándalo, amigos se alejaron, susurrando sobre los Ruiz locos. Papá salió del hospital, frágil como porcelana, y se mudó con una tía en Girona, abandonándonos a Elena y a mí en nuestro infierno barcelonés. Soledad absoluta, rota solo por llamadas de Miguel, el jeque, quien filtraba rumores. Carlos, el novio de Elena, planeaba huir con el dinero a Andorra. El conflicto escaló a lo personal cuando Elena hackeó mi cuenta bancaria. Ironía, usando un truco que le enseñé de niño. Desaparecieron 200.000 euros. Mi colchón para la apelación. Rabia ciega, irrumpí en su ático una medianoche. Llaves maestras de Paco en mano. La encontré con Carlos, enredados en sábanas de satén, ajenos al mundo. Los separé a golpes, puños volando como en las peleas de bar del Raval. Carlos huyó desnudo, gritando amenazas. Elena se acurrucó, magullada pero desafiante. Mírate, Javier. Eres como él. Vigue. El monstruo. Sus palabras me detuvieron, puño en alto. Miré mi reflejo en el espejo roto, ojos inyectados, rostro contorsionado. ¿Era esto venganza o locura? Salí bajo la luna llena, caminando hasta la playa de la Barceloneta, donde las olas lamían botellas rotas. Allí, en la arena húmeda, lloré por primera vez desde la muerte de mamá. No por Elena, sino por el niño que fui, traicionado por la sangre que me corría. El twist parcial llegó con una carta de un abogado en Valencia. Herederos de Vega demandaban la patente, alegando derechos ancestrales. Elena lo sabía. Me lo ocultó para usarlo como arma. Ahora,
Ambos éramos peones en un juego mayor. La sombra de un padre muerto extendiéndose sobre Barcelona como la niebla del Ebro. Decidí aliarme temporalmente con ella, unamos fuerzas contra los Vega. O perdemos todo. Ella aceptó, reacia, en un café de las Ramblas donde los mimos bailaban bajo la lluvia. Trus, dijo, extendiendo la mano. La tomé, pero mi mente ya tramaba usarla para hundirla más profundo. La alianza era frágil como cristal de Murano. Juntos, contratamos abogados, un dúo feroz de Lérida que olía a victoria. En audiencias, presentamos pruebas, la carta de mamá como testamento moral, mis experimentos éticos contra los horrores de Vega. Ganamos la primera ronda, los herederos se retiraron, temiendo escándalo. Celebramos con cava en el piso de Gracia, papá de visita, frágil pero sonriente. Mis hijos, juntos, murmuró. Ilusión. Pero bajo la superficie, el odio bullía. Elena me robó documentos sutilmente, planeando venderlos a Biogenix de nuevo. La pillé. Confrontación en el balcón, nunca cambias. Ella rió. Amarga, tú tampoco. Eres débil, Javier. Siempre lo fuiste. El empujón fue accidentlo, no tropezó, cayendo contra la barandilla. Por un segundo, imaginé su cuerpo en el patio abajo, un zat sordo. Retrocedí, horrorizado. Vete, dije. Se fue, pero el germen de la violencia estaba plantado. La tregua se rompió como un rayo en tormenta de verano, cuando Biogenix contraatacó con una demanda colectiva, fraude en la patente 32 bytes, Ruiz hermanos implicados en herencia ilícita. El titular en La Vanguardia fue un puñetazo, foto nuestra de niños, sonrientes en el Parc de la Ciutadella, subtitulada Sangre traidora, el escándalo que paraliza la industria. Barcelona bullía. Manifestaciones frente al Palau de la Generalitat pedían justicia para víctimas de Vega. Ecos de experimentos pasados resucitados por periodistas hambrientos. Me refugié en el LEP de la Unicomunitaria, mi santuario olvidado, donde las centrifugadoras aún zumbaban como viejas amigas. Allí, solo con tubos de ensayo y ecuaciones garabateadas, refiné la fórmula, una versión segura, sin los riesgos de Vega, probada en simulaciones computacionales que Miguel corría en servidores piratas. Esto te redime, tío, dijo él, ojos brillantes tras la pantalla. Redención. Palabra hueca cuando tu hermana te apuñala por la espalda. Elena, meanwhile, jugaba su carta maestra, sedujo a un juez menor, un viudo de Sabadell con debilidades por el cava y las rubias. Lo supe por Paco, quien lo siguió hasta un motel en Badalona, fotos comprometedoras en mano. Úsalo o destrúyelo, aconsejó Paco, su puro apagado entre dientes. Elegí destruir anónimamente. Envié las fotos al colegio de abogados. El juez renunció al día siguiente. Escándalo secundario que salpicó a Elena. Ella me llamó furiosa. ¿Fuiste tú? Eres un cobarde, Javier. Al menos Vega era valiente en su locura. ¿Valiente? Su defensa de un monstruo me heló. Confronté a papá en Girona. Un viaje en tren que serpenteaba por viñedos dormidos. Su casita en las afueras olía a lavanda y melancolía. Elena defiende a Vega porque se ve en él, confesó, voz cascada. Ambiciosa, dispuesta a todo. Tú eres como mamá, cuidadoso, pero roto por el secreto. Roto. Sí. El secreto me carcomía, ¿era la fórmula un regalo o una maldición? Papá me dio una caja, cartas de Vega a mamá. Promesas de amor eterno mezcladas con fórmulas manchadas de sangre metafórica. De vuelta en Barcelona. El clímax judicial se acercaba, audiencia final en el Tribunal Superior. Un coloso de justicia donde las columnas dóricas recordaban imperios caídos. Elena y yo, sentados en bandos opuestos, nos miramos como gladiadores en el Coliseo. Sus abogados, un enjambre de trajes grises,
Presentaron pruebas de mi inestabilidad y mails míos rabiosos. El incidente con Carlos. El mío contraatacó con el dossier de Vega, exponiendo el origen tóxico. El juez principal, un anciano de Lleida con bigote blanco, escuchó en silencio, pluma suspendida. Entonces, el testimonio de papá subió al estrado cojeando, voz temblorosa pero firme. La patente es de Javier. Elena. La robó por celos. Pero ambos somos culpables, guardé el secreto demasiado tiempo. Lágrimas colectivas, el jurado. Catalanes estoicos. ¿Se conmovió? Victoria parcial, la patente me fue devuelta íntegra. Biogenix multado. Elena despojada de ganancias. Ella se hundió en su asiento. Rostro ceniciento. Mientras flechas explotaban como fuegos artificiales de la Merced. Fuera. En la plaza delante del tribunal. Me esperaban periodistas. Señor Ruiz, perdona a su hermana. No respondí. En cambio, caminé hacia el metro. El subsuelo húmedo un eco de mi alma. Elena me interceptó en un callejón adyacente. Lluvia fina perlando su abrigo. Ganaste, bastardo. Contento. Su voz era un filo romo. No. Porque tú perdiste más. Le tendí una oferta, un puesto en mi nuevo LEP, bajo supervisión, para redimirnos. Ayúdame a hacerla segura. Dudó, ojos buscando escape. Jamás. Te odio, Javier. Desde que naciste, robándome la luz. El odio mutuo, desnudo, era el verdadero veneno. Esa noche, sola en su ático, intentó suicidio, pastillas, un frasco de somníferos de Biogenix. La encontré gracias a una llamada anónima Carlos, redimiéndose a medias. La llevé al hospital, vomitándola en el taxi, su cuerpo flaco temblando contra mí. ¿Por qué? Murmuró. Porque a pesar de todo, eres mi sangre. Mentira piadosa, en verdad. Quería que viviera para sufrir más. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN me invadió entonces. Olas de náusea en la sala de espera del clinic. Recordé a mamá, el ocio envenena al odiante primero. ¿Era yo el monstruo ahora? Paco llegó. Con café y pragmatismo, déjala caer. Chico. O te arrastra. Pero el twist mayor se cernía mientras Elena se recuperaba. Miguel descubrió archivos en el ordenador de Vega. Subastados en Dark Web, la fórmula completa incluía un interruptor letal. Un fallo que mataba neuronas en sobredosis. Mi versión refinada lo evitaba. Pero la de Biogenix. No. Casos de muertes en pruebas 20. Encubiertos. Pánico. Llamé a Víctor, retira Neurovita. Mata. El río, pruebas. Ruiz. ¿O eres tú el loco? Reuní evidencias, exponiendo el escándalo en una rueda de prensa improvisada en el Ateneu barcelonés, rodeado de científicos y víctimas. Cámaras, flashes. Mi voz quebrada, mi hermana y yo creamos esto para curar. Pero Vega lo pervirtió. Deténganlo. Biogenix colapsó. Acciones en picada. Elena implicada como consultora. Ella salió del hospital, demacrada, y me confrontó en el lab. Me salvaste para esto. ¿Por qué? Para que pajes despierto. Pero en sus ojos, vi el reflejo de mi propia ruina. El conflicto no era solo dinero o honor, era identidad. El vacío de un padre fantasma que nos devoraba. Con Biogenix en ruinas, Barcelona se convirtió en un circo, protestas en la Plaza Catalunya, hogueras de documentos corporativos, cánticos de justicia para las víctimas, que resonaban hasta el gótico. Yo era el héroe reacio, entrevistado en TV3 con luces calientes y preguntas punzantes. Arruinará a su hermana por completo. La justicia no arruina, revela, respondí. Pero por dentro, el triunfo sabía a ceniza. Elena se escondió en un piso franco en el Poble Sec.
Un tugurio con paredes agrietadas y vecinos que aporreaban tabiques al ritmo de sus llantos nocturnos. Papá volvió, mediador frágil, organizando una reconciliación en el piso de Gracia, ahora vacío y polvoriento como un mausoleo. Llegamos los tres. Elena con ojeras como moretones, yo con el peso de la prensa en los hombros. Sentados alrededor de la mesa donde mamá cocinaba paellas de domingo. El silencio era un muro. Perdonaos, suplicó papá, manos temblorosas sobre las nuestras. Elena habló primero, lo siento, Javier. El miedo a ser nada me hizo robarte todo. Lágrimas genuinas, por primera vez. Yo dudé, el odio aflojándose como un nudo viejo. Yo te odio menos ahora. Mentí. Pero la paz era ilusión. Esa noche, Carlos reapareció. Un espectro con maletín, Elena. Firma esto. Vendemos el resto a una startup suiza. Traición doble. La pillé en el acto. Papeles en mano. La pelea fue visceral, forcejeo en la cocina. Platos rompiéndose como cristales de ira. Eres veneno, grité, empujándola contra la encimera. Ella contraatacó, uñas arañando mi mejilla. Tú me convertiste en esto. Papá intervino, colapsando en el suelo con un gemido. Infarto final, esta vez letal. Lo perdimos en la ambulancia. Sirenas ululando por las calles empedradas. El funeral en el cementerio de Montjuic fue un carnaval de hipocresía, tíos lejanos llorando falsamente. Vecinos murmurando sobre la maldición Ruiz. Elena y yo, solos al pie de la tumba, bajo cipreses que goteaban lluvia. Lo matamos nosotros, susurró ella. Sí, respondí. El lazo fraterno, retorcido, se tensó en duelo compartido. Pero el cálculo volvió, usaría su culpa para el golpe final. Relancé la patente con un nuevo socio. Una ONG de Alzheimer en Sevilla. Donando royalties a víctimas de Vega. Éxito, clínicas en toda España probando la 32ª B segura. Historias de abuelas recordando nombres de nietos en telediarios. Elena vio las noticias desde su exilio autoimpuesto. Un trabajo de camarera en un bar de mala muerte en el Raval, sirviendo vermú a borrachos que la miraban con lástima. La visité una noche. El local oliendo a fritura y desesperación. Únete a mí, ofrecí. Redímete. Ella escupió, prefiero pudrirme que verte triunfar sobre mis ruinas. El clímax se gestó en una gala de premios científicos en el CSSB, Centro de Cultura Contemporáneo con paredes de vidrio que reflejaban mi ascenso. Elena irrumpió, ebria. Micrófono robado, este hombre es un fraude. Su fórmula mata, como la de nuestro padre asesino. Caos, invitados huyendo. Flashes eternos. Subí al escenario. La abracé para calmarla. Susurrando, basta. O te expongo del todo. Pero ella tenía un USB con grabaciones de mis experimentos borderline. Ratones sufriendo en video. Publico esto. Y caes. Duelo mental. Público. Bajo luces estroboscópicas. La arrastré a un cuarto trasero. Forcejeo renovado. ¿Deitant? Grité. Ella sacó un cuchillo de la gala, un souvenir ceremonial. Hoja temblando. Termina tú. O lo hago yo. El tajo fue superficial, rozando mi brazo. Sangre caliente goteando en el suelo de hormigón. Grité por seguridad. Ella huyó por una ventana, desapareciendo en la noche barcelonesa. Querida vendada. Subí de nuevo, mi hermana sufre. Como todos. Pero la 32 byte salva. Ayúdenos. Aplausos tibios. Pero el daño. Dudas en la ONG. Retrasos en pruebas. El odio se volvió autodesprecio, había empujado a Elena al abismo. Y ahora me arrastraba a mí. Paco me advirtió, ella planea el golpe final. Corre. Demasiado tarde. Miguel hackeó su teléfono, mensajes a un sicario de las sombras del puerto. Elimina a Javier.
Pago completo. Pánico puro. Corazón martilleando como tambores de sardana. Me escondí en un hotel en el Peralel. Ventanas con barrotes. Noches vigilando sombras. El sicario llegó, un tipo fornido de origen marroquí, contratado por Carlos desde Andorra. Lo esperé con un bate de béisbol irónico. De mi infancia. Golpe seco en la oscuridad. No maté, lo até. Llamé a la policía. Interrogatorio, Elena implicada. Arrestada en su bar. Esposas clicando como veredicto final. La visité en la comisaría del Escorts. Tras barrotes fríos. ¿Por qué? Pregunté. Porque tú ganas siempre. Desde niños. Confesión rota. Ojos vacíos. Y ahora. Pierdo yo. Dije. Pero el twist final se reveló en su celda. Lee la última carta de mamá. Encontrada en su bolsillo, Javier. La fórmula es tuya. Pero el amor es de ambos. No la odies, sálvala. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN aplastante. Elena. No villana pura, víctima de celos. Como yo de traición. Liberada bajo fianza dinero de la ONG. Mi ironía. Desapareció a Valencia, tierra de Vega, buscando redención en ruinas. Meses después, Barcelona sanaba como una herida cicatrizada, la 32 bytes en producción masiva. Clínicas llenas de esperanza. Mi rostro en carteles de Inventor del año en el metro. Pero yo caminaba fantasma por las Ramblas. El éxito hueco sin familia. Papá enterrado. Elena fugitiva. Yo solo con ecos. Paco se jubiló. Miguel consiguió trabajo en una tech de Silicon Valley, dejándome con un lab vacío y noches de insomnio donde soñaba con balas y sombras. El clímax final no fue en corte, sino en mí, una carta de Elena desde Valencia. Postmark borroso. Encontré la tumba de Vega. Su lápida dice soñador eterno. Como tú. Perdóname, intento curar aquí, en un centro para adictos, usando retazos de la fórmula para mentes rotas. Lágrimas. El odio se disolvió en compasión tardía, un bálsamo amargo. Pero la venganza cobra su precio, recibí una demanda anónima. Herederos lejanos de Vega, resurgiendo con pruebas falsificadas. Luché solo, agotado, hasta que Elena volvió. Testigo sorpresa en la corte, mi hermano es inocente. Yo cargué con el pecado. Su testimonio. Valiente. Absolviónos. Abrazo en el pasillo. Lágrimas saladas, hermanos. Al fin. No todo sanó. Cicatrices, deudas emocionales. Confianza rota. Vendí la patente completa a la ONG, retirándome a Gracia. Restaurando el piso con fotos de mamá y papá. Elena se mudó cerca. Terapeuta ahora. Ayudando víctimas como nosotras. Caminamos por el Parkway. Mosaicos crujiendo bajo pies. Hablando de nada y todo. El twist último, la bala que mencioné al inicio, no fue metafórica. Un heredo resentido disparó en la plaza, rozándome, pero matando a un transeúnte inocente. Elena lo detuvo, tacleándolo como en nuestras peleas infantiles. En el hospital. Vendajes compartidos. Reímos por primera vez, quédate en Valencia. Bromeé. Nunca. Somos Ruiz, resistimos. Heredad no de Vega, sino de mamá, amor tenaz. Perdón forjado en fuego. Barcelona. Testigo eterna. Brilla ahora sin sombras. Pero sé, el veneno persiste. Latente. Y si regresa, estaré listo. No para odiar, sino para curar.